Todos tenemos algún mambo en la Todos cabeza. tenemos algún mambo en la cabeza. Todos tenemos algún mambo Todos en la tenemos cabeza. algún Todos mambo en la tenemos cabeza. algún mambo en la cabeza. Todos tenemos algún mambo en la cabeza. Todos tenemos algún mambo en la cabeza. Todos tenemos algo. ¿Y el tuyo cuál es? Bueno, mi mambo es ansiedad. Yo hace un tiempo, hace más o menos 3 años, que sufro un trastorno de ansiedad, llamado también coloquialmente como fobia social. Digo coloquialmente porque fobia viene del latín y entonces es como un dicho más popular, fobia social. En cambio, trastorno de ansiedad ya es un término más psicológico, ya es algo que te diagnostica el médico. Por ahí es muy fácil decir, no, yo tengo fobia a las arañas, yo le tengo fobia a la gente, pero en realidad no sabes qué es eso. En cambio, un trastorno de ansiedad es justamente algo que literalmente no te deja ver a la gente, literalmente te inmoviliza, entonces no es tan así como por arriba, como decir, uy, hoy tengo ansiedad. Y ansiedad pueden tener todos, pero diferente es el trastorno de ansiedad, ¿sí? El trastorno de ansiedad es todo el día. La diferencia entre el miedo y las fobias es la desproporcionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El miedo es una emoción básica inherente a todo ser humano que hace a nuestra supervivencia. Fobias sería una subclasificación de los trastornos de ansiedad. Mi nombre es Janine Reale, soy psicóloga. La fobia es un miedo desmedido y desproporcionado que genera una respuesta disfuncional en las personas. Muchas veces se preguntan, bueno, pero el tener miedo o el tener ansiedad es malo, y en realidad es muy bueno, es un mecanismo de defensa que tiene la persona para generar una respuesta funcional, de resolver esa situación que se genera. Ahora, cuando esa respuesta, ese miedo, es más elevado dentro del rango de normalidad del esperado, la respuesta empieza a ser disfuncional. Es decir, que no solo no resuelvo mejor la situación u objeto en el cual se presenta, sino incluso lo puedo llegar a evitar o enfrentar con grandes desgastes y deterioro, y dentro de los cuadros psicoemocionales generar un estrés oxidativo y disfunción. Yo soy el doctor Agustín Narvaja, soy médico especialista en psiquiatría. Los griegos le llamaban phobos a un monstruo. Existen dos miedos, el miedo real y el miedo phobos. El miedo real es el miedo a la supervivencia. Yo tengo miedo a ir a la selva porque puede comer un león, está bien. Si no tuviéramos miedo, anduviéramos tirándonos de edificios. Ahora, después está el miedo phobos, que es un miedo que no tiene sentido, irracional. Y eso es lo que a mí me pasaba. Yo tenía pensamientos que no tenían sentido. Yo decía, con esta persona voy a sentir ansiedad, pero no lo sabía porque no me había pasado todavía. Y la fobia es esto, es un temor desmedido, irracional frente a algo. Puede ser una fobia específica que es frente a algo concreto, ¿sí? Por ejemplo, una fobia social que puede ser ir a un evento, a dar un discurso, hablar en público. Puede ser una fobia específica, por ejemplo, a volar, a la sangre, a un animal, a un insecto, ¿sí? Y por otro lado está el trastorno de pánico, ¿sí? Que también tiene una sintomatología similar a las fobias y que está dentro de los trastornos de ansiedad, pero estos síntomas no se desencadenan frente a ninguna situación, ni evento, ni objeto, ni animal, ni nada en particular. Bueno, hay diferentes tipos de fobias. Recién hablábamos de el miedo desmedido, esa ansiedad desproporcionada que puede ser a situaciones u a objetos. Entonces, dependiendo qué situación u objeto, hay diferentes tipos de fobia. Hay de las más frecuentes, como por ejemplo a las agujas, a la sangre, a las alturas.
Y hay otras infrecuentes e incluso que se podrían tomar como disparatadas, entre comillas, pero las personas que lo padecen realmente lo pasan muy mal. Y estamos hablando de fobia, por ejemplo, no sé, me ha tocado ver pacientes a los botones de la ropa, a las plumas, a las frutas. Y esa fobia es importante saber que además de ser desproporcionado y desmedido, como decíamos, el componente de que es irracional. La fobia social en realidad es un temor muy desmedido, ¿sí? A ser evaluado, ¿sí? Por los demás, a ser criticado, a poder actuar de una manera que resulte embarazosa, avergonzante. Se puede dividir, si se quiere, en una fobia de lo que es social específica o generalizada. Esto quiere decir de que la persona en la específica describe solamente una situación específica en la cual le genera esa dificultad, como por ejemplo, si refiere que esa dificultad tiene solo cuando va a una entrevista de trabajo, o solo cuando rinde un examen, o solo cuando va a un lugar donde, un evento donde hay muchas personas y por determinada manera se siente observada en mayor medida y evaluada. Describe un solo ejemplo en general que le genera esa dificultad. Bueno, cuando hablamos de fobia social generalizada, la persona tiene dificultades en numerosas situaciones de exposición social, ya sea individualmente o en una exposición individual o generalizada de diferentes entornos. Yo al principio, cuando empecé a tener los primeros, no son ataques de pánico lo que yo tuve, yo tenía ansiedad constante, y eso de a poco me fue encerrando, me fue alejando de mis amigos, de lugares a los cuales yo concurría habitualmente, hasta de mi familia, y al tal punto de casi llegar un día y pensar, pucha, no me estoy juntando con nadie. Socialmente estaba muy desactivo, pero no porque yo lo quería, sino porque no podía, que esa es una gran diferencia. Yo siempre fui una persona hiper sociable, en el centro de atención de todos lados, y de repente empecé a tener esos síntomas en los cuales la respiración se me iba a mil, los nervios eran muchísimos y me tenía que ir capaz estaba tomando mate con vos y me tenía que ir porque me sentía mal. Dentro de los síntomas físicos pueden ser sudoración, taquicardia, sensación de mente en blanco, visión borrosa, tensión, necesidad de micción frecuente, ¿sí? Sequedad de la boca. Hay una sintomatología física muy amplia que no necesariamente el paciente tiene que tener todas. Con que cuente con 6 de estos síntomas ya podemos estar hablando de una fobia. Uno empieza a notar que hay un cambio, que uno siente que hay un antes y un después. Yo antes podía salir a la ruta y no tenía problema. Y ahora siento que me alejo, hago 10 kilómetros, 5 kilómetros y ya empiezo a tener todos estos síntomas físicos. Y dentro de mi cabeza empiezo a tener síntomas cognitivos como este temor a perder el control, ¿sí? Temor a volverme loco, temor a no saber qué hacer, esta necesidad de huir, de escapar, de evitar. Y en las fobias lo que me pasa es esto, que evito, ¿sí? Porque es el mecanismo psicológico por excelencia de las fobias. Esta evitación hace que en el paciente baje la ansiedad en lo inmediato, pero después vuelve con más intensidad y se hace cada vez más presente. Se dividen en 3 tipos de síntomas: lo que son los físicos, los que son los psicológicos y los conductuales. Entonces hay una serie de sintomatología y de síndrome que se empieza a manifestar, más el desgaste, más luego también la evitación, y todo eso hace a la evaluación a ver, determinar si una persona padece esa enfermedad o no. Muchas veces
estamos en un gris que no es fácil, por eso hay que estar entrenado, por eso, bueno, estudiamos tantos años para poder hacer una evaluación integral y determinar si la persona padece esa enfermedad o no. Lo que las fobias producen es un deterioro importante en la calidad de vida del paciente, ¿sí? Porque nadie se muere en una fobia, nadie se muere en un trastorno de ansiedad, sea el que sea, pero sí produce un deterioro importante en la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces cada vez comienza a aislarse más, a meterse más para adentro, a cortar vínculos. Y después, bueno, puede desencadenar también, puede estar en comorbilidad con una depresión. Lo bueno es que estos trastornos tienen un tratamiento y no son tratamientos eternos, o sea, tienen un principio y tienen un final. Cuanto el paciente más pronto hace la consulta, obviamente que es de mejor pronóstico, ¿no? Y no afecta tanto en su calidad de vida. Y en el medio de todo eso dije, bueno, voy a ir al psicólogo para ver qué me está pasando. Y una vez que fui al psicólogo, bueno, claramente me dijo que tenía un trastorno de ansiedad. Fue en el 2017, más o menos al año desde que yo ya había empezado a sentir lo que me pasaba. Pero él automáticamente me mandó al psiquiatra. Y bueno, yo en ese tiempo me resistía a ir al psiquiatra, pero no por una forma rebelde, sino que quería realmente saber qué es lo que me pasaba. No quería doparme, entre comillas, al toque, sino que quería ser consciente, quería sentir el miedo de todo lo que tenía a las personas, y en eso me llevó un año y pico en el cual estuve haciendo investigaciones propias, estuve adentrándome en mí, leyendo muchísimo, y creo que una vez que supe lo que me pasaba, el por qué, porque puede ser por traumas de la infancia, puede ser por traumas de la adolescencia, por genética, bueno, hay muchos factores. Una vez que encontré más o menos cuál era el factor mío, ahí dije, bueno, ahora siento que también es una parte del proceso medicarme. Yo acepté de que un año y medio no podía manejar mucho las cosas porque necesitaba meterme para saber qué era lo que pasaba, pero después tuve que recurrir a la medicación porque era lo único que me podía ayudar a poder sobrellevar esas cosas, pero ya de una forma consciente, no de una forma inconsciente, porque la más fácil es que al toque, si les pasa algo van al médico y pum, los medican y listo, pero en realidad no sabés lo que hay debajo de la alfombra. Entonces yo creo que primero, antes que medicarte, obviamente, en niveles de urgencia te tenés que medicar al toque. Pero si tenés la posibilidad, mirá primero lo que hay debajo de la alfombra, porque si no es contraproducente. Es muy importante poder trabajar sobre el trastorno de ansiedad social apenas empieza a aparecernos, ¿no? Para que no nos genere conmorbilidad con otros factores. Nosotros desde la Fundación Fobia Club, que trabajamos con el doctor Narvaja, tenemos un abordaje integral, ¿sí? Hacemos un abordaje integral. Por un lado la parte de psicofarmacología, que es la que hace el psiquiatra, y por otro lado la parte de psicoterapia, ¿sí? Con la terapia cognitiva comportamental, que es la que hacemos las psicólogas del equipo. Primero, abordando al diagnóstico, la persona hace una descripción semiográfica de lo sucedido, de qué, bueno, de qué, en qué piensa o qué razones tiene para lo que describe, qué le sucede. Hace una descripción de los signos, de los síntomas, de las situaciones, y se hace una evaluación integral de ese funcionamiento o disfunción que está teniendo. Se trabaja en esas distorsiones que padece la persona y esos miedos desmedidos, desproporcionados, y cómo a través de esas elaboraciones se trabajan en esos constructos para vencer esas distorsiones que ha generado. La meditación generalmente interviene cuando son cuadros con un nivel de intensidad y deterioro que la persona no puede avanzar en esa psicoterapia, y que la función de la meditación es
un acompañamiento, un coadyuvante de la psicoterapia, de ese entrenamiento que hablábamos, donde, bueno, permite avanzar y mejorar esas estructuras para que, bueno, el cerebro esté cada vez en mejores condiciones de ir aprendiendo y generando los cambios adaptativos y tener esa recuperación funcional. Nosotros siempre decimos con el doctor Narvaja, ninguno de nuestros pacientes está dopado ni está loco, ¿no? Porque también esta concepción que la medicación es para los locos. En nuestro caso no tenemos ni pacientes ni locos, que no sea que le llamaran locos, ni dopados, o sea, uno busca que el paciente sea funcional, que pueda seguir trabajando, que pueda seguir estudiando, que pueda seguir al frente de una familia. Una medicación bien utilizada va a permitir que la persona empiece a tener más tolerancia a esos estímulos, va a empezar a avanzar y se le va a ir brindando herramientas y recursos para adquirir un mejor manejo, un fortalecimiento y una superación de sus dificultades. Sin embargo, si la medicación estuviese mal utilizada o si fuera el único recurso que le damos a la persona, por supuesto que va a ser... va a estar en riesgo de generar una dependencia y va a ser su único recurso y lo único que hicimos fue aliviar un síntoma. Entonces, las medicaciones, y hablo de medicaciones a propósito en plural porque no hay una sola medicación que tiene un solo uso. Hay diferentes tipos de medicaciones que dependiendo del momento del tratamiento, cómo se utiliza, de qué manera y qué es lo que se busca. ¿Cómo fue tu entorno cuando vos estuviste atravesando esta situación? ¿Entendía cómo fue la respuesta de tus vínculos con quienes sociabilizabas? Y fue complicado porque primero que yo no le podía decir lo que me pasaba, porque justamente no me podía juntar con nadie y tampoco me podía expresar. Segundo, porque como ya todos sabemos, el sistema está preparado para que no estemos educados sobre salud mental. Por lo tanto, mi familia no estaba educada de salud mental, mis amigos tampoco, mis amigas tampoco. Entonces, bueno, al principio fue chocante, fue duro porque por ahí algunos se enojaban o se lo tomaban personal, cuando en realidad no tenía nada que ver con ello. Era algo mío que me estaba pasando a mí. Y ahí, bueno, ahí entendí que hay personas que te van a entender y otras que no. Hay gente que te va a saber acompañar y otras que no. Pero siempre tener en claro de que tampoco es la culpa de ellos que se enojen. Creo que hay que hacer un consenso ahí y dejar de echarnos culpa entre pares, hay que unirnos. Porque justamente mi entorno, así como al principio fue el que me puso al borde del abismo, también después fue el que me salvó. ¿Y de qué manera te sentís que es válido o acompañado? ¿Cómo te tienen que acompañar? Depende de cada caso. En mi caso, me acuerdo que a mí lo mejor que me podían hacer era que no me escriban y que no me inviten a hacer nada, porque a mí me ponían en un compromiso y decir que no para mí era muy, muy difícil. Entonces, a veces estar en el silencio y entender que le está pasando esto y bueno, tener el tiempo y no presionar a la otra persona. No presionarla a decir, dale, que vas a estar bien y la llevas a caminar o te llevan a juntar a algún lado. No, porque ahí estás presionando algo. Eso se va a dar de forma natural. Entonces, no presionar a la otra persona, que no pongan expectativas ni altas ni bajas y que simplemente te respeten en lo que sentís. Si realmente querés a la otra persona y querés acompañarla, bueno, te vas a tener que bancar esos gajes. Si no, bueno, no la acompañes. Es importante que la familia esté informada sobre cómo es el tratamiento, ¿sí? Para que no abandone al familiar, para que no lo sobreproteja y tampoco para que no boicotee su tratamiento, ¿no? Muchas veces pasa con las familias que estas enfermedades son difíciles de comprender y las familias no saben cómo acompañar, ¿cierto? Entonces a veces tenemos esto del abandono, de las familias que se enojan y dicen, pero ¿cómo no lo vas a poder hacer? Si antes yo hacía y ahora no lo vas a poder hacer, dale, y a veces se terminan hasta enojando y alejándose, o por el contrario los sobreprotectores, ¿no es cierto?
que, no sé, tengo miedo de ir al supermercado o me sentí mal en la fila del supermercado y demás, y viene y te dice, bueno, no te preocupes, yo voy, te hago las compras, hacerme una listita, yo te lo compro, te lo traigo, ¿para qué te vas a exponer a esa situación? Y ahí mi cabeza le estoy mandando el mensaje, esto es peligroso, ir al supermercado es una amenaza, es peligroso, vos no podés, otro lo va a hacer por vos. Cuando el familiar le dice al paciente, yo voy y te lo hago, el paciente es feliz de la vida, chao, me saqué este trámite de encima, ¿sí? Un ratito baja la ansiedad. Se me vuelve a presentar porque tengo que ir a comprar otra cosa o me doy cuenta que cada vez me invalida más. El primer paso es entender, apoyarlo en que haga un tratamiento, porque son enfermedades que, como cualquier otra enfermedad en medicina, requiere de un tratamiento que esté a la altura de las circunstancias, porque son enfermedades complejas que generan una grave disfunción y deterioro con el paso de los años. Es importante saber que si estos cuadros no se tratan de debida manera, pueden generar una evolución crónica. Entonces, esta creencia que hay, bueno, se va a pasar en cualquier momento como si fuera una leve gripe viral, no es así. Con el paso de los años se va acrecentando el problema, se va generando, bueno, mayor deterioro, y como todo en medicina, a medida que más avanzan las enfermedades, más difícil es, más esfuerzo va a haber que hacer para recuperarse. Siempre nosotros lo que hacemos es brindar asesoramiento también a la familia sobre cómo acompañar. Es muy importante la información que la familia nos puede traernos también a nosotros, y lo que nosotros le podemos decir a ellos. Pero bueno, ellos traen información de primera mano del paciente, entonces está bueno contar con eso y a su vez esto, mostrarles cómo acompañar, ¿sí? Sin abandonar y tampoco sin sobreproteger, sin boicotear los tratamientos. Para llevar mi mambo de una manera más eficiente, trato de cuidarme, trato de cuidarme con las comidas, trato de cuidarme con lo que tomo, trato de ver con quién me junto. Eso es muy importante, saber con qué personas te vas a juntar. Trato de ver a qué ámbitos me voy a exponer, a qué lugares no. Esto no quiere decir estar en la zona de confort, al contrario. Siempre salir de la zona de confort, pero sabiendo de los riesgos que hay. Después la meditación me ayuda muchísimo, y la naturaleza. La naturaleza, la conexión con la naturaleza es lo que a mí más me ayuda todo el tiempo. Estar constantemente mirando el cielo, con las plantas, las huertas. El tener contacto con la tierra es algo que a la gente con ansiedad le ayuda muchísimo. ¿Y qué encontraste en este camino de introspección con el que vos dijiste, bueno, me puse a investigar antes de ir al psiquiatra y demás, de detectar? ¿Qué detectaste? Encontré mucho miedo dentro de mí. Encontré muchos recuerdos, muchas cosas muy duras. Me replanteé la vida muchas veces. Me cambió el punto de vista de todo. Encontré mi propósito. Me di cuenta también, yo antes juzgaba mucho a las personas, antes de que me pasaba esto. No entendía por qué alguien se acostaba a dormir sin sentido, o por qué alguien se encerraba. Y ahí lo empecé a entender. Entonces empecé a detenerme más en las personas, empecé a escucharlas más, y dentro de todo esto aprendizaje se volvió como una catarsis, en el cual yo también empecé a ayudar a mis pares. Cuando yo me di cuenta de que todo tiene un porqué y de que todo es parte de un proceso, empecé a aceptar, y ahí es donde viene un poco el proceso más lindo, que fue el de aceptación, aunque fue duro. Aceptar de decir, bien, a mí me pasó esto, pero es necesario. Es necesario porque yo a partir de ahora voy a encarar las cosas diferentes,
Entonces ya después, a partir de ese momento, tomar mates con alguien para mí era oro, charlar con alguien era oro. Recuerdo una vez que fui a comprar a un kiosco, me largué a llorar porque yo antes no podía salir ni a comprar a los kioscos. Hacer videollamadas con alguien, yo no podía hacer ni videollamadas, mandar audios. Entonces, para mí, estar vivo es un privilegio. ¿Qué le dirías vos o qué le recomendarías a alguien que por ahí te está escuchando y se siente identificado con tu historia? Y yo le diría que confíe, que prácticamente otra cosa no le podría decir, no le puedo dar un camino de ruta, el camino lo va a hacer él o ella. El camino lo van a hacer ustedes, pero siempre y cuando haya confianza en ese camino y haya un propósito, que tenga un sentido eso, porque si no tiene sentido no se puede hacer nada. Entonces darle un valor a eso y verle el lado lindo, porque dentro de toda esta oscuridad sale toda la luz después. Entonces decirle que después de eso que se pasa, se vienen cosas lindas. Y es real. Y yo soy la prueba de eso porque he tenido 2 intentos de suicidio, 2 años encerrado. He llegado a tomar hasta 7 gramos de clonazepam por día. Medicado, lo máximo que puede tomar una persona. Y hoy en día, después de 3 años, estoy haciendo mi vida normal. Tengo laburo por todos lados, hago lo que siento, tengo una vida social hermosa. De esos 7 gramos de clonazepam solamente tomo 2 gramos. Entonces, que confíen, porque mi receta siempre fue esa. Después, en base a eso, cada uno le encontrará la forma, pero el ingrediente principal es la confianza, que justamente es lo contrario al miedo. ¿Qué le dirías con todo este camino que has transitado y demás a tu yo del pasado? Le diría que confíe de que siga así nomás. Que siga así, que se vienen cosas lindas. Este fue el tercer episodio de ¿Cuál es tu mambo? Le agradecemos a Jeremías por brindar su testimonio y a los profesionales pampeanos de la Fundación Fobia Club, la licenciada en psicología Janina Reale y el médico psiquiatra Agustín Narvaja. Si te gustó lo que escuchaste, podés suscribirte a nuestros canales en YouTube y Spotify, darle like y compartirlo. Y si querés enterarte de lo que se viene y de todas las novedades, seguinos en Instagram. Podés buscarnos como cualestumambo.podcast. Si necesitas ayuda, asistencia o acompañamiento, en la provincia de La Pampa podés llamar las 24 horas a las líneas de asistencia telefónica gratuitas 132 y 136.